Temblad, Marvel Zombies, temblad, qué miedo vais a pasar. Marvel sabe muy bien del material del que están hechas las pesadillas, y en este vídeo os traigo un repaso por las mejores películas de terror de Marvel: cazadores de vampiros, espíritus de la venganza, seres de pesadilla, surgidos de las profundidades de los más lúgubres pantanos, jóvenes mutantes atrapados en escuelas encantadas, vampiros de la era genética, brujas debilitando los muros del multiverso, zombies, hombres lobo. ¿Estáis preparados para pasar auténtico pavor con las películas de terror de Marvel? Antes de nada, regaladle un buen like al vídeo para ayudar a posicionarlo, compartirlo para llegar a más gente y suscribiros al canal más Marvel Zombie de YouTube. Gracias por todo. Sin más dilación, vamos con ello. Empezamos fuerte con Blade. La película de Blade de Stephen Norrington, protagonizada por Wesley Snipes, aterrizó en las salas de cine de todo el mundo en 1998. Pocos sospecharon por aquella época que Blade se trataba de la adaptación de un superhéroe de Marvel. De un primer vistazo no podía llegar a intuirse, ya que la apuesta de la película fue narrar una cruda historia donde Blade se enfrenta a vampiros y no escatimar en sangre, violencia y grandes batallas de acción. La primera entrega de la improvisada saga de Blade se convirtió en un auténtico éxito, ya que Blade pasó a ser la prueba de que Marvel tenían un potencial ilimitado y Hollywood empezó a escarbar en los rincones del lore de la Casa de las Ideas para traer a la vida personajes como X-Men y Spider-Man. El éxito de Blade garantizó el potencial de la marca de Marvel a nivel audiovisual. La película nos presenta a Blade, el cazavampiros, mitad humano y mitad vampiro, mientras lucha contra los vampiros, eliminando nidos y los grandes vampiros que controlan muchos de los espectros y rincones de la ciudad. Dracon Frost se convirtió en el villano de la primera entrega de Blade, que a ritmo de techno partió la pana en su época y no escatimó en grandes niveles de hemoglobina. Blade pasó a convertirse en un verdadero icono de la cultura popular, empezando a ser conocido más allá de las viñetas. Terror o no, Blade sin duda alguna marcó a sangre el futuro de Marvel en el cine. La secuela de Blade elevó la apuesta, trayendo a Guillermo del Toro en la dirección. Blade 2 multiplicó la experiencia de la primera entrega hasta límites insospechados. Wesley Snipes siguió matando a vampiros a ritmo de techno, pero en esta ocasión se vio obligado a unirse a su peor enemigo, ya que aparecieron los Segadores, una nueva raza de vampiros mucho más voraz y más clásica. Y es que la secuela de Blade, el vampiro Nosferatu, se convirtió en la amenaza a combatir, aparte de las puñaladas traperas de los vampiros. Blade 2 mejoró y con creces lo que hizo su predecesora, regalándonos una de las mejores películas del género de la época que no se olvidó del verdadero terror. El director mexicano supo imprimirle su particular ADN, volcando en la película muchos de los temas que acumula su filmografía, e hizo suyo a Blade, ofreciendo una adaptación que le hizo justicia al antihéroe de Marvel y lo elevaron a los altares de culto. Y después llegó Blade Trinity, que simplemente fue lamentable. Hay que reconocer que Blade nunca fue concebida como una saga y menos como una trilogía. Todas las películas tienen diferentes tonos y diferentes ópticas, y Blade Trinity, en comparación a las otras dos, fue la más pobre. Blade se enfrentó al final de su trilogía con el vampiro más grande de todos, Drácula, la verdadera némesis de Blade en los cómics. De hecho, Blade fue presentado en los cómics de Drácula de Marvel. Para la tercera entrega del que ha visto el sol, contaría con la ayuda de un joven Ryan Reynolds convertido en Hannibal King, otro clásico cazavampiros de Marvel, y la hija de Whistler. Todos ellos se enfrentaron a Drácula y los suyos en una de las películas más lamentables que se recuerden, porque hay que reconocer que Blade Trinity desvirtuó por completo el buen hacer de lo que habían moldeado las dos anteriores entregas de Blade, con mayor o menor acierto. La tercera película de Blade fue un espectáculo insípido, nada inspirado, y es una pena porque Blade es de los pocos personajes de terror de Marvel que marcó la diferencia a finales del siglo pasado y logró romper las expectativas para hacer que Hollywood empezara a confiar en los superhéroes. Muchos olvidan que Hulk es el monstruo por excelencia de Marvel. No es por nada, pero Stan Lee y Jack Kirby se inspiraron en el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde para crear a Hulk, un Prometeo del siglo XX, atrapado en el corazón de una explosión nuclear, víctima de una salvaje radiación gamma. El Dr. Robert Bruce Banner ahora se transforma durante los momentos de estrés en la oscura personificación de su rabia y furia reprimidas, la criatura más poderosa que jamás haya caminado sobre la faz de la Tierra, el increíble Hulk. La película del Hulk
Hulk Deadly, aunque no pueda calificarse de película de terror, guarda muchas secuencias que no esconden sus verdaderas raíces, y sin duda la película del Hulk Deadly rinde homenaje a una de las grandes películas de monstruos clásicos, King Kong. No debemos olvidar que las raíces del verdadero origen de Hulk es el terror más puro. Todo el mundo lo ha flipado muy fuerte con Ted Sallis, Man-Thing, el hombre cosa, en la maldición del hombre lobo. ¿Para qué negar que ha sido de lo mejor? Pero ¿sabíais que Marvel ya licenció Man-Thing para una desconocida película de terror allá por 2005? Lionsgate presentó un producto de terror donde convirtieron al hombre cosa en un auténtico monstruo de pesadilla que acosaría un pantano, poniendo en peligro a todo aquel que se atreviera a hacerle ningún daño. El nuevo sheriff de un pueblo llega a la ciudad y su vida cambia drásticamente cuando empieza a investigar una serie de horripilantes asesinatos que lo llevarán a descubrir una criatura que habita en el pantano. Una fuerza ancestral ha despertado en las profundas aguas del pantano y está determinado a eliminar todo mal que acecha al verde. La película pasó sin pena ni gloria en cines debido a su bajo presupuesto y se convirtió en un auténtico objeto de culto por lo mala que era. No es digna de mención ni la aparición de la hermana de Jessica Jones interpretando a la chica protagonista. La película de Man-Thing es un cliché tras otro, una involuntaria comedia que produce auténtica vergüenza ajena, un proyecto que Marvel Studios siempre intentó enterrar. La película de Man-Thing fue una aproximación de Marvel al terror que dejó claro que no todo se valía en las adaptaciones cinematográficas. El hombre cosa, en vez de presentarse con sus grises y sombras, fue convertido en una criatura monstruosa del pantano sin ningún tipo de conciencia, un monstruo de la naturaleza digno de las peores pesadillas. En la película tenemos desnudos gratuitos, violencia y gore explícito, una delicia para los amantes de la serie Z y de Marvel, película de puro horror. ¿Qué hay más terrorífico que Nicolas Cage? No, de verdad, Nicolas Cage es uno de los actores más intensos del Hollywood actual, y no es para menos. A lo largo de los años su mayor sueño siempre fue interpretar a Superman, pero conforme iban pasando los años más lejano quedaba aquel, hasta que le cayó del cielo o del infierno la oportunidad de interpretar a uno de los superhéroes de Marvel, el motorista fantasma, Ghost Rider. Nicolas Cage, ni corto ni perezoso, se lió la cadena y se puso en el manillar de la moto del espíritu de la venganza. Tras el éxito de Blade, de Columbia, vieron el filón y llevaron a cabo una lamentable adaptación que muchos prefieren olvidar, pero otros veneran con auténtica devoción. Johnny Blaze, un joven piloto de acrobacias, hace un pacto con el diablo y tiempo después, este se viene a cobrarlo y se ve atrapado por el antiguo trato que lo convierte en Ghost Rider, una fuerza infernal que se alimenta de las almas de los pecadores y malditos, obligado a hacer la voluntad del diablo en la tierra. Johnny usará esos poderes para enfrentarse a su destino y usar su maldición para defender a los inocentes. Ghost Rider nos ofrece una película que es mejor no recordar, pero no por ello hay que menospreciarla, por ser uno de los intentos de Sony de llevar a cabo una adaptación del Vengador Fantasma al cine. Ver a Nicolas Cage con peluquín da auténtico terror, porque seamos sinceros, pese a tratar con elementos sobrenaturales y demoníacos, con posesiones infernales y demás, la película roza la parodia en algunos momentos, pero estamos hablando de las películas de Marvel de terror y Ghost Rider siempre ha sido uno de los héroes más representativos del rincón sobrenatural de la Casa de las Ideas. Años después, Ghost Rider tuvo nueva vida con la secuela Ghost Rider Spirit of Vengeance, una secuela no secuela reboot, en la que volvimos a tener a Nicolas Cage interpretando a Johnny Blaze, el motorista fantasma. La secuela de Ghost Rider presentaba la historia del joven Danny, quien era perseguido por Satán y la iglesia por no sé qué profecía y se liaba pardísima. La nueva apuesta cinematográfica del Vengador Fantasma redujo el presupuesto considerablemente y la ambición de su predecesora y abrazó el cine de acción de la época, con un atropellado montaje con música a ritmo de plano. Nicolas Cage pudo lucir su lado más histriónico al ofrecer un desbordante Johnny Blaze, más loco que nunca. Una película de auténtico terror para disfrutar viendo las caras de Nicolas Cage. Después de esta película, Marvel no volvió a probar en el campo del terror en mucho tiempo.
5 jóvenes mutantes que acaban de descubrir sus habilidades son encerrados en unas instalaciones secretas contra su voluntad y luchan por escapar de su pasado para salvarse a sí mismos. Lo peor será cuando sus fantasmas del pasado empiezan a atacarlos, literalmente, y tengan que sobrevivir a una de las peores pesadillas que jamás hubieran podido imaginar. New Mutants fue el último proyecto del universo X-Men de Fox, una película que sufrió sendos retrasos por motivos varios, y cuando se estrenó casi pasó sin pena ni gloria por culpa de cierta pandemia. Y lo cierto es que de todas las películas que hemos mencionado hasta ahora, encuentro que fue una de las apuestas más valientes, sobre todo en el manido universo X de Fox. Los Nuevos Mutantes fue un experimento que dio como resultado una película muy diferente, una película de terror que funciona a las mil maravillas, con esa localización apartada, agorofóbica, esa enigmática y siniestra doctora, esas apariciones fantasmales. Los Nuevos Mutantes es una oda al terror más teen y no se esconde de ello, además de que también nos ofreció una acertada adaptación de uno de los mejores arcos argumentales de los Nuevos Mutantes en el cómic. Anya Taylor-Joy fue de lo mejorcito de la película junto con Maisie Williams. New Mutants definitivamente es una de las mejores películas de terror de Marvel, con homenajes claros a Pesadilla en Elm Street. El gran problema de la película es que al final tuvo que abrazar su vena superheroica y ofrecernos algo más convencional, y no apostó al máximo con el potencial que estaban jugando. Al final nos quedamos con un rara avis y con altas dosis de terror, una apuesta que dejaba claro que podían contarse 1000 historias más que las típicas de superhéroes. We are Venom. Sé que muchos me matarán por incluir Venom en este vídeo, pero tampoco le dedicaré mucho tiempo, pero sí que considero que Venom es una película de terror, y es que es innegable que el origen de Venom y el argumento de la película en sí comparten todos los tropos del cine de terror, en la que una criatura venida del espacio quiere hacerse con el control de la humanidad, posee cuerpos humanos, se alimenta de humanos. No hay que olvidar que Venom es un monstruo venido del espacio, y es que en las películas de Venom siempre hemos tenido escenas un poco extremas, más en su secuela cuando Venom engendró a Matanza, que nos regaló alguna que otra secuencia momentazo. No debemos perder de vista que el mismo estudio de Venom nos trajo Blade y Ghost Rider, y todas ellas comparten muchos elementos en común. El protector letal en realidad es una verdadera pesadilla proveniente del espacio. Siguiendo la línea trazada con Venom, tenemos Morbius. Morbius nos presenta la historia de Michael Morbius, un científico enfermo a causa de un extraño trastorno sanguíneo que encuentra una cura y pronto desencadena una oscuridad en su interior que lo convertirá en un vampiro con una insaciable sed de sangre. ¿Podrá anteponer su humanidad ante su lado más vampírico? Morbius, sin duda alguna, es una actualización del mito del vampiro en la era de la genética. Una vuelta de tuerca que intenta darle explicación científica al nacimiento de este ser que pasó a convertirse en uno de los enemigos de Spider-Man. Interpretado por Jared Leto, Morbius tampoco podríamos catalogarla como película de terror, pero comparte muchos de los tropos de las pelis de terror típicas de vampiros, por lo que considero que Venom y Morbius están hermanadas en este aspecto. Sin Spider-Man en la sombra y con un trágico origen, la película mantuvo el nivel de hemoglobina bajo mínimos, pero permitió una actualización del mito del vampiro para el siglo XXI, como pocas veces hemos visto. Sam Raimi se hizo cargo de la dirección de la secuela cinematográfica de Doctor Strange, y aprovechando tener a demonios, brujas y posesiones infernales, Raimi se desató para regalarnos secuencias de auténtico terror en Doctor Strange en el multiverso de la locura. Secuencias y escenas que rinden pleitesía al trabajo anterior del director en películas como Posesión Infernal, y se dejan notar en todos y cada uno de los fotogramas de la cinta, dotándola de una personalidad única, con movimientos de cámara y planos que dan auténticos escalofríos. Perfectamente podríamos catalogar Doctor Strange en el multiverso de la locura como una película de terror. No me digáis que no produce auténtico terror ver el deterioro de Wanda cuando se hace con el Darkhold, cómo se manifiestan sus poderes, sin olvidarnos en la escala del universo cinematográfico de Marvel 838, con esos siniestros Illuminati. Todos los momentos protagonizados por la Bruja Escarlata dejaban claro que estábamos ante una apuesta arriesgada por parte de Marvel Studios, quienes se habían atrevido a corromper a una de sus vengadoras, convirtiéndola en una auténtica villana de pies a cabeza, en una asesina desalmada capaz de matar, manipular y engañar con tal de hacerse con su preciado objetivo, recuperar a sus hijos, el siniestro amor de una madre.
Y estaría muy mal por mi parte no mencionar algunos episodios de la serie antológica de What If, ya que nos regalan auténticas historias de terror, como el episodio de qué pasaría si el Doctor Strange perdiera el corazón en lugar de las manos, donde nos presentan una oscura versión de la película de Doctor Strange, con giros de lo más inesperados y con un final de lo más desalentador, con el siniestro Strange dejando claro que el alma de los héroes no es incorruptible. Otro episodio, qué pasaría si hubiera zombies, también fue un auténtico regalo, en el que nos presentaron un universo cinematográfico de Marvel, devorado por una plaga zombie. Y por último, para ir cerrando el vídeo, tenemos La maldición del hombre lobo. La primera incursión de Marvel Studios en el terror se salda con una genuina carta de amor al terror más clásico, presentando a 3 nuevos iconos para Marvel Studios como son el hombre lobo, el hombre cosa y el Sabrusto. Un mediometraje en blanco y negro en el que Michael Giacchino se recrea para deleitarnos con un relato de terror clásico con mascaradas reuniones, cacerías macabras y muchas vueltas de tuerca, jugando con la luz y el color. La maldición del hombre lobo es una pieza única en su género que nos regala un auténtico espectáculo de terror puro, dejando claro que Marvel Studios aún tiene mucho con lo que jugar porque sabe muy bien de qué material están hechas las pesadillas. ¿Qué os ha parecido este repaso por todas las películas de terror de Marvel? ¿Cuál ha sido la película de Marvel que os ha dado más miedo? ¿Cuál creéis que es la mejor película de terror de Marvel? ¿Y la peor? Nos vemos en los comentarios. Gracias por aportar la chapa. Si os ha gustado el vídeo, regaladle un buen like, compartidlo para llegar a más gente y suscribiros al canal Más Marvel Zombie de YouTube. Gracias de antemano. Nos vemos en el próximo vídeo. Excelsior saludos.